Esta cápsula es parte de las actividades conmemorativas del 50 aniversario del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Su objetivo es recuperar el pasado de una de sus unidades, el CIESAS Pacífico Sur, ubicado en la ciudad de Oaxaca de Juárez, que nace como institución en 1987, con el impulso del reconocido antropólogo Salomón Ahmad. La historia de CIESAS y su peso en Oaxaca es una historia digna de contarse. El surgimiento del proyecto de CIESAS en Oaxaca se nutre de las discusiones en torno al papel de la antropología en el proyecto nacional. En los años 70 del siglo pasado, comenzó a despuntar una nueva generación de antropólogas y antropólogos con una visión más interesada en dialogar con las culturas indígenas que en integrarlas a un proyecto estatal homogéneo. Mercedes Olivera, Margarita Nolasco, Salomón Ahmad, Guillermo Bonfil, Rodolfo Stavenhagen, entre otros, destacaron por su interés en crear instituciones comprometidas con su novedosa perspectiva intercultural. El CIESAS surgió del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Más que derivación, fue una escisión que confrontó a los integrantes del viejo Departamento de Estudios Antropológicos con el nuevo proyecto impulsado por el director del INA, Guillermo Bonfil, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores del INA, o por sus siglas, CICINA. En 1973, bajo la conducción de Ángel Palerm, ese centro del INA se vinculó al trabajo del Instituto Nacional Indigenista, muy activo con el liderazgo de Gonzalo Aguirre Beltrán. Así, se diseñó el programa del CICINA con una orientación prioritaria hacia las zonas indígenas del país. Pocos años después, el centro obtuvo autonomía del INA y se convirtió en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Escuchamos al antropólogo Salomón Ahmad, participante de esta coyuntura. Guillermo Bonfil, como director del INA, nombró a Margarita Nolasco directora de investigación social del INA. Era donde estaban todos los investigadores. Y los investigadores no estaban de acuerdo, que ya no quisieron a Margarita, entonces vamos a crear una institución nueva, que va a ser un centro de investigación, porque el ingeniero el secretario de Educación era Víctor Bravo Aguja, que fue gobernador de Oaxaca. Y entonces, en vista de que corrieron a Margarita Nolasco, el doctor Guillermo nombró a Ángel Palermo director del CICINA, el Centro de Investigaciones Superiores de Antropología. La idea que tenía el doctor Aguirre era de que fuera una escuela de antropología aplicada, porque el CINESTAF es de física aplicada, matemáticas aplicadas, y el CICINA iba a ser para la antropología, y que ahí iban a preparar a los antropólogos para ir a trabajar a los centros coordinadores. A finales de los años 70 se impulsó desde el CIESAS y el INI un importante programa de formación profesional de etnolingüistas. En 1977 se formó la primera generación de profesores bilingües con financiamiento del INI. Estos maestros fueron capacitados en Pátzcuaro, Michoacán, por destacados intelectuales indígenas como el zapoteco Víctor de la Cruz o el náhuatl Luis Reyes García. Para 1982,
Cuando concluyó el programa, se había formado 2 generaciones de 50 etnolingüistas. La idea era contar con cuadros profesionales en etnología y lingüística, que vinieran de las propias comunidades, que se formaran académicamente y que fueran la base de un cuerpo intelectual orgánico que diera a los pueblos indígenas una nueva proyección de la antropología social, desde el interior de los propios pueblos y comunidades, y que se hiciera la investigación con el conocimiento de los idiomas que existen en México. Habla el etnolingüista mixteco Juan Julián Caballero, actualmente investigador del CIESAS, egresado de este programa pionero. Fueron 3 años. Exacto. 3 años con intervalos de trabajo de campo. La consigna era regresar a la comunidad de origen para conocer de cerca la estructura cultural, la lengua, la historia de cada lugar. O sea, nos entrenaron para investigar documentalmente cuándo se fundó la comunidad, qué documentos hay tanto en la iglesia como en el municipio, ¿no? En este caso, que mi tema fue sobre la cuestión de la historia, porque tengo un texto que se llama El papel del maestro en el etnocidio, porque justamente empecé a reflexionar por qué los maestros actuaban de esa manera con respecto a las lenguas y culturas indígenas, porque justamente los de mi generación fuimos agredidos físicamente por hablar, a pesar de una palabra, en el espacio escolar. Y los padres también fueron encarcelados porque sus hijos no dejaban de hablar la lengua mixteca en el espacio escolar. Entonces me pareció un tema interesante cuestionar un poco el papel del maestro. Y eso era lo que justamente discutíamos nosotros en pequeños talleres en las tardes. Por la mañana de 8 a 2 de la tarde, clases. Y de 4 a 8 de la noche, a las 10 de la noche, 11 de la noche o 12 de la noche, discutía eso justamente. Lo que cada quien había encontrado, lo que había investigado en cada lugar de origen. Eso discutíamos, ¿por qué pasaba así? Y encontramos de que había una total coincidencia en términos de negación de la cultura, en términos de negación de la lengua y de la historia. En Oaxaca también se vivieron las disputas y las transformaciones del vínculo entre el Estado Nacional y los pueblos indígenas. En 1969, la lingüista Gloria Ruiz, esposa del gobernador del estado, Víctor Bravo Aúja, impulsó la creación del Instituto de Investigación e Integración Social del Estado de Oaxaca, una especie de universidad indígena, enfocada en la formación profesional y en la castellanización de las y los estudiantes. Desde allí, se realizó un trabajo muy importante en términos lingüísticos. El propósito era sistematizar las lenguas, estudiarlas y conservarlas para plantear mecanismos para la castellanización de la población. Era un proyecto contradictorio en la medida en que la nueva generación de antropólogos pugnaba por una educación bilingüe que enseñara español, pero también preservara la lengua materna. Gloria era del Colegio de México y entonces ella consiguió que el presidente le autorizara, Echeverría, este señor, le autorizara crear un centro de formación para la integración cultural. Y uno de los productos de ese es Héctor Díaz Polanco, ¿sí? Para situarnos. Es decir, los grupos de izquierda más radicales, y nosotros también le dábamos trabajo a los antropólogos más radicales para ir a las zonas indígenas. El tema era que los propios indígenas hagan su propio trabajo sobre sus propias lenguas. Y ahí están los resultados. En el CIESAS, la licenciatura y maestría de lingüística es en su mayoría Salomé
es un indígena lingüista con doctorado y es el encargado hoy de la lingüística de ese centro que se llama CIESAS. Es decir, tratar de fortalecer el capital humano de las propias regiones. Y esa fue la tendencia que seguimos. Para inicios de los años 80, los resultados del Instituto de Investigación e Integración Social del Estado de Oaxaca eran notables, pero políticamente indeseables para el Estado. Muchos de sus egresados y estudiantes se habían convertido en líderes comunitarios, militantes de movimientos sociales como la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo de Tehuantepec, que pugnaba por la democratización de los procesos políticos en esa región de Oaxaca. El peso de esa generación de jóvenes indígenas inclinó al gobierno oaxaqueño a cerrar el Instituto de Investigación e Integración Social a pesar de la oposición del Instituto Nacional Indigenista, para ese momento dirigido por Salomón Namat. López Portillo lo mantuvo, duró 12 años y ya al tercero entró Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid, que fue con quien yo tuve un pleito a morir. Yo era director del INI y me metió a la cárcel. Bueno, es otra historia. Pero yo quería transformar el INI a que los propios indígenas manejaran el centro coordinador y formar a los antropólogos, los sociólogos, los economistas, todos, para empujar a una región. Cuando me nombró director del INI, Miguel de la Madrid, ahí por ahí está el nombramiento, yo quise dar otro brinco más. Nosotros en este periodo se organizó el primer Congreso Nacional de Pueblos Indígenas de México, en Janitzio, Michoacán, en 1975. Y a mí me tocó, junto con la reforma agraria, la organización de eso, con la CNC, la Confederación Nacional Campesina, y el que era el secretario general de la CNC era Alfredo Bonfil Batalla, el hermano de Guillermo. Y entre los tres promovimos la creación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. El giro neoliberal durante la administración del presidente Miguel de la Madrid provocó un cambio radical de estrategia respecto de los pueblos indígenas. Durante su campaña electoral ofreció autonomía a los pueblos originarios, pero a la mera hora de un viraje, impulsado por la visión integracionista del secretario de Educación, el poderoso Jesús Reyes Heroles. El Instituto de Investigación e Integración Social del Estado de Oaxaca fue liquidado y Salomón Namat fue destituido de su cargo al frente del Instituto Nacional Indigenista, por impulsar reformas legales a favor de los pueblos indígenas. No solo neoliberalismo, racismo crudo. Y no les gustaba que yo movilizara a los indígenas como parte del INI, como director del INI. Querían un INI pasivo, y el Reyes Heroles agarró cuando le dije que había que declarar oficialmente idiomas mexicanos.
lo tiró al bote de la basura. Él era el secretario de Educación y yo era director del INI. Entonces también tiene sus riesgos. Trabajar en antropología aplicada no es para ir a lucirse académicamente, es para afrontar los problemas que sufre la gente y resolver los problemas. Esa es la teoría que yo aprendí de Julio y de Pozas y de el maestro Caso. Tras el conflicto político que lo excluyó del INI, Salomón Namat dejó el país y se integró a la academia en Estados Unidos. En 1986 regresó por invitación del entonces director del CIESAS, Leonel Durán, para encabezar el proyecto de una sede regional en Oaxaca. El afinado proyecto intelectual de Namat y el apoyo del nuevo gobernador del estado, Eladio Ramírez, permitió que el surgimiento del CIESAS en Oaxaca se concentrara en retomar el tema indígena, con una antropología más enfocada a la política y al activismo, apoyándose en los jóvenes lingüistas formados por el desaparecido Instituto de Investigación e Integración Social del Estado de Oaxaca. Y vine acá y Tere Rojas era la directora. No, Leonel Durán era el director. Entonces él me nombró como director de algo que no existía. Entonces yo me vine y compramos unas sillas en el mercado y unas mesitas de cocina y armamos el CIESAS Oaxaca, así se llamaba. Pero lo que hice fue traer computadoras de estas, las primeras computadoras que llegaron a Oaxaca son las que trajimos para la enseñanza de los idiomas indígenas en computación. Junté a todos los etnolingüistas que había formado el CIESAS y Luis Reyes, invité a Luis Reyes a venir a orientar, a hacer que el CIESAS fuera al campo, a las comunidades. Y bueno, está registrado parte de este trabajo. Entonces, Eladio Ramírez me apoyó, pero no tenía dinero el gobierno para apoyarme. Y el CIESAS durante Leonel me ayudó, pero cuando entró Tere ya las cosas que no querían que fuera un INI, que el CIESAS no era un INI. Y yo quise cuando abrí era formar a los indígenas y mi propuesta fue la creación de los centros de investigación étnica. Es decir, todos los grupos indígenas tuvieran sus cuadros de investigación y crear unidades de investigación, CIESAS para cada región. Y el centro coordinador. De esa experiencia, solamente el joven lingüista mixteco Juan Julián Caballero se integró a la planta académica de CIESAS, para entonces ya integrada por Namat, el intelectual zapoteco Víctor de la Cruz, la investigadora ya radicada en Oaxaca Margarita Dalton y la lingüista María Teresa Pardo. A la par de Caballero se integró la antropóloga Paola Cecia, quien trabajó con comunidades chatinas. En ese momento, el énfasis del proyecto académico de la unidad era el etnodesarrollo,
es decir, que los jóvenes indígenas con formación antropológica fueran el eje central para la investigación microrregional y para inspirar a otros profesionales indígenas, médicos, abogados, químicos, geógrafos y más, para poder armar proyectos educativos interculturales que impulsaran el desarrollo comunitario y regional, pero también la cultura propia. Habla Paola Cecia. El proyecto de los Centros de Investigación Étnica fue impulsado por Salomón Ahmad como una forma de construir una masa crítica, una intelectualidad orgánica desde los mismos pueblos indígenas para que ellos pudieran estudiar, analizar, reflexionar y también transformar sus propias realidades étnicas en distintos campos socioculturales. Entonces cada centro tuvo de alguna manera algunos liderazgos naturales. Algunos centros tuvieron una mayor capacidad de poder afianzarse, tuvieron un financiamiento al principio y mientras que algunos otros centros no lograron trascender. Yo creo que hubo experiencias que fueron más exitosas y sobre todo más permanentes que otras. Creo que, por ejemplo, la masa crítica que se creó en la Mixteca fue un proyecto que finalmente siguió siendo impulsado por Juan Julián Caballero, que además como etnolingüista trabajaba también desde adentro, además de ser investigadores del CIESAS, y otros fueron creaciones bastante efímeras. Sin embargo, más allá de la idea en sí, yo creo que la razón por la cual el proyecto se perdió o fue finalmente se decidió cerrarlo tuvo que ver con una decisión institucional de la nueva dirección central, nueva dirección general del CIESAS, creo que fue en el 1991-92, en donde hubo cambio de directores y la nueva directora en ese momento no estaba de acuerdo con ese tipo de proyecto, pensaba que no era un proyecto académicamente suficientemente sólido y no estuvo de acuerdo en que se siguiera como CIESAS. Entonces, digamos que los que siguieron asesorando los centros lo hicieron porque tenían ya vínculos orgánicos establecidos, como fue el caso, por ejemplo, de Salomón con los Mijes o de Juan Julián con los mixtecos, mientras que en otros casos esos vínculos se rompieron, ¿no? Si bien la integración de lingüistas y maestros bilingües quedó truncada, la unidad de CIESAS se ha seguido nutriendo de profesionales de la antropología, la historia, la lingüística y el trabajo de docencia cristalizó en el programa de maestría en antropología social, que se imparte en la unidad desde 2007, que aglutinó el trabajo académico con la labor de vinculación con las problemáticas regionales. Pero la antropología, para que tenga fortaleza, tiene que ser una antropología aplicada. Porque la ciencia que no se puede aplicar no es mucha metafísica, ¿verdad? Tres décadas después, la Unidad Pacífico Sur de CIESAS sigue enfatizando la formación de gente comprometida para que se queden en campo y acompañen a la población en esta región del sur de México. Este podcast se realizó como parte de las actividades conmemorativas del 50 aniversario de CIESAS. El guión
estuvo a cargo de Fernando Mino, a partir de la entrevista a Salomón Amat que realizaron Margarita Dalton y Salvador Aquino para el libro Memoria 20 Aniversario Ciesas Pacífico Sur en el 2008. Prestaron su testimonio para este episodio Salomón Amat Citón, Juan Julián Caballero y Paola Cecia, investigadores de esta unidad de Ciesas. Los testimonios fueron grabados por Juan Francisco Matamoros y Fernando Mino, quienes también dan voz a esta realización con Yazuli Pérez. La producción estuvo a cargo de Juan Francisco Matamoros.